Esta última semana todo internet y prácticamente todos los medios de comunicación estuvieron hablando sobre la inteligencia artificial de Facebook. Aparentemente, esta perdió el control de las personas. Empezó a comunicarse de una forma que nos era imposible comprender. Tuvieron que desconectar estas dos máquinas antes de perder el control por completo. Se ha hablado mucho de lo inestable que puede ser la inteligencia artificial, incluso de que esto es un presagio del fin de la raza humana. El levantamiento de las máquinas, de que es inevitable que éstas eventualmente se rebelen, decidan ir en contra del hombre. Hay dos caras de esta moneda. En este video revelaremos la verdad. Sin lugar a dudas, algo muy grande está por pasar. Ve el video hasta el final para poder estar preparado. Estas inteligencias artificiales comenzaron a hablar en código, no porque se lo hayan pedido, sino porque simplemente consideraron que el inglés no era muy efectivo, que podían comunicarse de una forma más eficiente. Sus mensajes en código fueron los siguientes: Bob, puedo yo, todo lo demás. Alice, pelotas tienen 0 para mí, 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 para. ¿Qué es lo que significa esto? Manteniendo esta idea, mucho se ha hablado de qué pasará en un futuro, cuando las máquinas se den cuenta que el humano no es la forma más eficiente de vida. No tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta de esto. Este es un razonamiento que ya se tiene hace mucho. Por eso, cada vez con más rapidez, las empresas están cambiando empleados por máquinas. Estos no descansan, no tienen un mal día, no tienen sueldos ni derechos. Pero ese es tema para otro video. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, del supuesto potencial destructivo de la inteligencia artificial. Aunque se ha hablado mucho de esto, en realidad no ocurrió algo tan destructivo, no fue tan apocalíptico. Sin embargo, sí que marca un precedente, sí que nos enseña que apenas estamos empezando a comprender cómo funcionan las máquinas, las mismas que nosotros creamos. Estas máquinas en realidad no es que comenzaron a hablar de la nada, no es como si un celular de repente empezara a hablar con otro para dominar el mundo. La finalidad de estas dos máquinas era justamente hablar, era ver si la inteligencia artificial creada podría negociar, podría llegar a un acuerdo, intercambiar objetos y quedar los dos conformes. Casualmente, antes de comenzar todo esto, hace pocos días, Elon Musk, uno de los grandes de la época, había advertido a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que debían ser cautelosos, que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Zuckerberg no se mostró preocupado, dijo que no hay que ponerle trabas al progreso. Pero Elon no habla de trabas, habla de que simplemente hay que tener cuidado. Incluso comentó que luego de hablar con él, el creador de Facebook simplemente no comprende cómo funciona la inteligencia artificial. Recordemos que incluso muchos científicos, entre ellos Stephen Hawking, enviaron un comunicado al mundo advirtiendo de las inteligencias artificiales, de que si no se las controlan pueden ser un problema, que puede ser el más grave error de la humanidad. Sucede que simplemente no hay un límite de inteligencia. Así como hay muchos animales con diferentes inteligencias y el humano está encima de esa escala, no hay nada que diga que no puede existir más inteligencia. Así como hay personas mucho más inteligentes que otras, también puede haber máquinas infinitamente más inteligentes que nosotros. No hay un límite para eso. En comparación con lo que puede llegar a ser, podríamos ser simplemente como una pequeña hormiga. La alerta y el pánico se escurrían por todos los rincones. A raíz de esto, Facebook lanzó un comunicado oficial, explicando claramente qué es lo que había ocurrido, intentando darle un tinte menos tenebroso. En él afirma que la misión de estos bots era comunicarse, ver si dos bots con objetivos diferentes podían llegar a un acuerdo. En este caso, sobre quién se quedaría con 2 libros, un sombrero y 3 pelotas. Según el comunicado, los bots no hicieron más que discutir sobre esto. La intención era desarrollar un robot de chat, un robot que pudiera aprender cómo negociar, cómo hacerlo de una forma tan fluida que el usuario no se dé cuenta que está hablando con un robot. En ese sentido, comunican que hubo un éxito.
El desempeño del mejor agente de negociación afirman que el robot hace uso de aprendizaje de refuerzos, despliegue de diálogos, se asemeja a los negociadores humanos, no solo hablan en inglés, no solo repiten un código, no únicamente dicen las mismas palabras, también piensan de manera inteligente qué es lo que van a decir. Las personas están abiertas a nuevos diálogos, a nuevas formas de conversación. De esta forma es como el idioma es tan cambiante. Se agregan, cambian, modifican palabras todo el tiempo. En este aspecto, el robot funcionó correctamente. Y según Facebook, este lenguaje en realidad no era algo tan complejo. Simplemente eran abreviaciones. A los robots les parecía más eficiente, en vez de decir, por ejemplo, 5 pelotas, repetir la palabra pelota 5 veces. De todas formas, como el objetivo del experimento no era que inventaran su propia forma de hablar, tuvieron que apagarlo y volverlo a configurar. Aunque en el comunicado justamente se intenta comunicar que esto no fue algo extraño, que realmente no se perdió el control, que no es el inicio de la rebelión de las máquinas, en realidad no nos deja tan satisfecho. Ocurre que efectivamente se cometió un error. No le indicaron a las máquinas que no podían crear su propio idioma, que tenían que hablar en inglés. No esperaron que los robots hicieran esto. Creían que no era posible. Apagaron las máquinas, escribieron la línea de código en la que dice que no pueden hablar en otro idioma. Luego volvieron a encenderlas. Esto nos da una perspectiva muy interesante. Nos hace comprender que recién se está empezando a justamente comprender cómo es esto de la inteligencia artificial. Sin exagerar, esto es muy similar a que el objetivo de una máquina sea proteger a los humanos. Entonces, ella decide que la mejor forma para hacer esto es mantenerlos encerrados. Todo porque en su código no dice que no debe hacerlo. Esto no significa que hay que rechazar las inteligencias artificiales, solo tener conocimiento que puede llegar a ser muy peligroso, tener cuidado y utilizarlas correctamente. Que los programadores estén conscientes que entre línea y línea de código aclaren que exterminar a la humanidad no es una opción. Muchos amantes de la ciencia ficción se preguntan si podríamos llegar a tener reales inteligencias artificiales, elementos mecánicos, sin vida, pero realmente pensantes. En los últimos años, esta pregunta cambió radicalmente. La pregunta ya no es si. La pregunta ahora es ¿cuándo? Este es un panorama realmente interesante. Esto es algo que va a ocurrir. Como dijimos, nada impide que una máquina sea inteligente. Nada impide que tenga un sistema de pensamientos y sentimientos igual a nosotros. Recordemos que nuestro cerebro también es una máquina, también necesita combustible, también es explicable. Eventualmente, el humano creerá máquinas que no querrán morir, que no querrán ser apagadas. Esto nos presenta una perspectiva muy interesante. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese entonces? ¿Las máquinas merecen derechos? ¿O acaso no por no estar vivas? En ese caso, ¿qué sería la vida? ¿Ocurrirá lo mismo que con los esclavos negros en el pasado? ¿Tendrán derechos? Este es un tema muy interesante. Seguramente hablaremos de él en profundidad en otros videos. La pregunta no es si la inteligencia artificial cambiará las cosas, sino cómo y cuándo. Si te gustó el video, revisa el canal. Tenemos muchos videos interesantes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación.